hay que decir, una situación desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político muy precaria. Voy a ser absolutamente honesto, que el gobierno está cumpliendo 10 meses. 10 meses se está cumpliendo y es un gobierno que está teniendo dificultades para marcar un rumbo. Dificultades para marcar un rumbo. Por lo que me cuentan a mí, hay mucha preocupación en los dirigentes importantes de la coalición. Mucha preocupación. ¿Sí? A buen entendedor, pocas palabras. Ustedes, los oyentes del programa, seguramente van a saberlo interpretar bien. Hay mucha preocupación entre los dirigentes importantes de la coalición. Ya saben cuáles son los dirigentes importantes de la coalición. No son 20, son 3. Bueno, hay mucha preocupación sobre la situación actual. Porque es una situación muy difícil desde el punto de vista político también. Desde el punto de vista, porque además de las medidas económicas, también está el impacto político. Ayer, interprétenlo como quieren, como quieran, pero ayer fue un triunfo de sectores que están presionando políticamente al gobierno, porque ganó la minería, ganaron los agroexportadores. Hay otras medidas que son medidas buenas, hay que decirlo, ahora las vamos a analizar, pero ojalá que funcione, porque también es cierto que vos cedés y los resultados no son buenos, en el medio perdiste capital político, ¿no? Que es un tema a tener en cuenta, me parece, el capital político, porque como bien dijera alguna vez en este programa alguien, una cosa es acumular consenso y otra cosa es acumular poder, ¿no? Y a propósito, a los talibanes del consenso les digo que querían consenso. Los talibanes del consenso querían consenso. Ahí tienen consenso, en la Corte Suprema hay consenso, 5-0 fue, hay consenso, digo, los que estaban buscando consenso, ahí tienen. Ahí no hay grieta, ¿Quieren sellar la grieta? ¿Quieren consenso? Vayan a la Corte, que ahí no hay grieta en la Corte, Cuando la Corte se tiene que representar los intereses que tiene que representar, que lo tienen recontra claro, dicho sea de paso, ahí hay consenso, ahí no hay grieta, ¿No quieren grieta? Porque hay tantos en el gobierno que están ahí con el Fastix, se les está terminando el Fastix, ya no tienen más grieta que tapar, pueden ir a la Corte, en la Corte no hay grieta, en la Corte hay consenso. Si ya que lo están buscando desesperadamente, ahí hay un consenso. Hay un consenso, además un consenso histórico, digamos, a favor de los factores que siempre representaron, ¿no? Que es un tema alguna vez hablar de la Corte. Nunca más claro. Yo le pregunto a ustedes, le pregunto a vos, Eduardo, le pregunto a los oyentes, a todos los oyentes de este programa, digamos, que representan, seguramente han votado a una fuerza política. ¿Cuál es el ministro de la Corte que lo representa? No. La Corte se representa a sí misma y en esta decisión quedó clarísimo, ¿no? Al ponerse por encima de todos los demás poderes. Sí, representa a sí mismo y a determinado factor político y de poder en la Argentina. Pero insisto, a los talibanes del consenso y a los sellagrietas, ahí tienen una grieta cerrada. En la Corte no hay grieta. Bueno, Gillo, no sé si usted quiere decir algo más. No, más o menos en la misma línea. Ya había dicho algo parecido al principio del pase, así que no nos vamos a repetir, coincido. El único dato adicional final es que en las próximas semanas vamos a ver si este último tramo de medidas de ayer y que hoy también se van a ajustar algunas cosas en materia cambiaria. Hay una expectativa de que en el gobierno por lo menos está la expectativa de que entren 1.500, 2.000 millones de dólares
ese es el cálculo que están haciendo de los 6.500 millones de dólares que calculan tiene el sector agropecuario. Bueno, habrá que verlo. Si no ocurre, es un tema político, yo insisto, más que económico. Sí, por supuesto claramente tiene consecuencias económicas, pero es un tema político y es un tema estratégico político. Es un tema estratégico. Acá lo que evidentemente no está funcionando es la estrategia. Acá se planteó una estrategia que su beneficio no está verificado en la realidad. Sí. ¿Se acuerdan ustedes allá en qué año fue? Porque la verdad que yo pasó tanto tiempo, no me acuerdo. ¿Se acuerdan allá eso? ¿Sabes cuál es una buena nota? Qué linda nota es el surfista hoy, Yo hago un programa de televisión y hago una nota con el surfista. Arranco con el surfista. ¿Tendrías que ir a Cariló? ¿Tendrías que ir a Cariló? Creo que estaba ahí. No, creo que Cariló, me parece que se iba a Necochea, el surfista, todo, tenía ¿Sí? tenía el teñido ese de parafina del surfista. ¿Te acuerdas? Viste que los surfistas tienen el teñido ese medio Sí, yo un notón, en serio. Si hay un productor de televisión escuchando, debe haber alguno. Además ahora en la época que trabajaba yo en la tele no había los recursos de ahora, ¿viste? Ahora te podés meter al mar, podés subacuático, tenés un dron. Haces un dron, no lo presentás al surfista, lo haces ingresando al mar, con un sonido natural, que es el sonido de las olas, con un dron, lo ves surfear, olvidate, armás una historia de 10, 12 minutos, te digo, la gente no se puede levantar de la silla. ¿Te acordás cuando el surfista era el enemigo número 1 público de la Argentina? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Bueno, ahí está, mira, te pusieron para que el público imagine la escena. ¿Te acordás cuando la chica esa se subió a un auto para ir a ver ¿te acordás novio, del baúl? Al Sí. amigo, le cayó toda la sociedad argentina, era lo peor que había, ¿se acuerdan? Me acuerdo que Barili hizo un editorial enojado, Barili mirando a cámara, con cara de compungido, estaba preocupadísimo Barili porque la chica... ¿Y ahora Barili qué dice? Que mueren de a 300. No sé. Bueno, me cae 20 puntos Barili, te quiero aclarar, Además me parece un gran periodista, gran presentador. Me caería mejor si alguna vez se equivoca, ¿viste? Nunca se equivoca, pero bueno. No sé qué opinas. Sí sé que el tema de los contagios en la Argentina está complicado. Claro. Sí, la conferencia de prensa de la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, ¿cuándo la es? semana que viene. ¿Y va a ir el presidente y Kicillof, no? No se sabe. La última vez no hubo conferencia de prensa, fue una locutora y cada cual después dio su conferencia de prensa, Kicillof y Larreta. Está bien. Pero o sea, cuando fallecían de a 10 había conferencia, ahora que son 300 no hay. Exactamente así fue la última vez. La semana que viene habrá que ver. Entiendo. Perfecto. La semana que viene habrá que verlo. Bueno, compañero. Bueno, amigo, pensemos en el kirchnerismo, ¿no? Como una fuerza política. Cristina, ¿cuánto tiene? ¿25% de los votos? ¿35% de los votos? ¿30% de los votos? Para mí tiene más entre 30 y 35. Ponele que vamos a hacer un análisis amarrete, 25% de los votos, ¿no? Lo cual representaría un cuarto de la población argentina. O pensá en el sector de centroizquierda, y no sé, la calificación, la categoría que vos quieras, y pensá en el ministro de la Corte que representa esos intereses. Claro. ¿Cuál? No lo veo. Es impresionante, todo es una corte básicamente en muchos aspectos conservadora. Y no es que nunca suceda, porque dos oyentes mencionan el nombre de Zaffaroni como un ministro a quien sentían que claro. Zaffaroni renunció días previo a cumplir 75 años. Lo muy loco de la Corte Suprema es que ya no es los que para de una manera tutelan la Constitución, interpretan la Constitución, es un tribunal constitucional. Hay 2 artículos de la Constitución que no cumplen. Hay una cláusula transitoria que es que a los 75 años los ministros de la Corte tienen que renunciar,
que no cumplió Fait. No, Carlos Fait largamente. No cumplió, pero Carlos Fait dijo, mirá, yo juré con la anterior Constitución. Claro. Pero bueno, a lo cual a Fait le podemos decir, mirá, la Constitución está por encima de cualquier derecho que vos podés tener, pero no importa. En una acordada de la Corte le dieron la razón a Fait. O sea, Fait se dio la razón a sí mismo. Bueno, no importa, bueno, ya eso pasado. Pero claro. El caso de Hayton de Nolasco, es insólito lo de Hayton de Nolasco. Insólito por donde se mire. Ella juró por la Constitución, es la ministra de la Corte, juró por la Constitución. La Constitución dice que a los 75 años te tenés que ir a tu casa. Te vas a tu casa con una jubilación de 700.000 pesos. Sí, no es que te vas ahí, no, 700 ni cómo voy a vivir cobran. Ahora. No. 700 lucas cobran los ministros de la Corte. 700.000 pesos. Ese es otro tema, ¿no? Bueno, no importa. Hay tantos temas. Juró por la Constitución y no renunció. Entonces Hayton está floja de papeles. Rosenkrantz estaba flojo de papeles porque quiso entrar por la ventana. Quiso entrar por decreto, Rosenkrantz. Quiso entrar por decreto. Quienes después definen si algo es... Y después Rosati también quiso entrar por decreto. O sea, de los 5 miembros de la Corte, hay 3 que están flojos de papeles. Hayton no debería estar ni un minuto más. Lo que pasa es que Hayton, como es eternamente oficialista, todo el mundo la cuida. Claro. Entonces dicen, no, pues Hayton juega bien, juega bien para Macri, juega bien para todo. Sí. Bueno, está bien. Es el negocio de los que están ahí arriba, que evidentemente se la saben todas. Le sale mal, ¿no? Pero se la saben todas. Después, Rosenkrantz, flojo de papeles mal. Lo de Rosenkrantz, yo una vez lo conté acá, hablando con alguien muy cercano a el hombre fuerte de la Corte. Así como yo hablo con vos ahora, me dice, bueno, Rosenkrantz es de Clarín. Está absolutamente normalizado. Sí. Absolutamente normalizado, como que la Coca-Cola es dulce, como que el agua sala y el azúcar no endulza, que Rosenkrantz pertenece a Clarín. O sea, es un empleado de Clarín. O sea, uno de los poderes del Estado tenemos el empleado de Clarín. Ya Clarín, ¿qué más quiere Clarín? Claro. Bueno, después, ¿qué más? El otro, Rosati también, otro más que, bueno, así que también, Rosati también aceptó entrar por la ventana, por decreto, ¿se acuerdan los decretos? Sí. El 14 de diciembre del año 2015, Macri tenía muy claro cuáles eran sus intereses, y no estaban los votos en el Senado para poner 2 ministros de la Corte. ¿Y cómo consiguió Macri los votos en el Senado para meter 2 ministros de la Corte? ¿Y cómo puede ser que este gobierno no consiga? No, y la evidente contradicción de que estos son los personajes que después te dicen... A este gobierno le faltan 4 votos, y a Macri le faltaban no sé cuánto, le faltaban 20. No me acuerdo cuánto de la cantidad de votos que le faltaba para conseguir los 2 tercios. Y además, al cuarto día, metió a 2 ministros por la ventana, vamos a decir que por la ventana. Y esto para decir que el Poder Judicial es el poder más aristocrático del Estado, sin duda alguna, el más monárquico de todos. Y sí. Es un serio problema para la Argentina, Estos ministros no puede seguir ninguno más. El único más o menos que por lo menos es Maqueda, ¿no? Y Lorenzetti, más allá de que no te guste, por lo menos el tipo accedió a ser ministro de la Corte por un proceso de una enorme transparencia, como fue el decreto 222, promovido por el presidente Néstor Kirchner en aquel momento, que hace que el procedimiento para la elección del presidente de la Corte sea un procedimiento de mucha transparencia pública. Pero a mí de los 5 ministros, ¿cuál te representa a vos? ¿Cuál me representa ninguno. a mí? Ellos se representan a sí mismos. No digo por mí y por vos nada más. No, digo sí, por al las pueblo. personas que piensan como nosotros, que son muchas. Pero tenemos naturalizado de que hay un 25-30% de la población que no tiene representación en la Corte. No tenemos. ¿Dónde está el nuestro? Además, Daniel, vos estás marcando cosas que se saltaron violentamente a la Constitución por parte de gente que después dice que es constitucional y que no. Esto es una paradoja y una contradicción que cuesta, desde el sentido común cuesta.
que es como este señor que quiso entrar por decreto y no le importó saltándose a la Constitución. Pero estos tipos después están me por dice encima de todo, de la democracia, Sí. te digo, no, están, no los elige nadie, además. No. Se elige, además ya directamente los eligen por decreto y hablan en nombre de la República. Hablan en nombre de la República. Lo que hicieron el otro día es un mamarracho total. Uh-huh. O sea, yo que lo único que sé, tenés que leer la Constitución para darte cuenta. Y el otro artículo de la Constitución que estaría bueno que se cumpla, es que los recursos económicos financieros de la justicia lo maneja el Consejo de la Magistratura. Lo dice la Constitución. Ahora te voy a leer el artículo si querés. ¿Por qué lo maneja la Corte? ¿Por qué tiene ese poder la Corte? Y otra cosa, en Estados Unidos, ¿quién elige al presidente de la Corte? ¿Sabe quién elige al presidente de la Corte de Estados Unidos? No, ni el idea. presidente de la Nación. Ah. ¿Por qué el presidente de la Corte se eligen entre ellos? El presidente de la Corte lo tiene que elegir el presidente de la Nación. Hay que transparentar el poder judicial. Es el peor servicio público que presta el Estado. Y además es el poder monárquico. Hay que decirle su señoría. ¿Vos viste cómo te miran? Sí. ¿Entendés? Parecen pretores romanos. Viste que van caminando y le van abriendo las puertas. Ganan 700.000 pesos. Vos hablabas Viven, ayer. es una casta, son los jeques árabes de la Argentina. Claro, vos hablabas del ego de Prince ayer. Bueno, hablemos del ego de sus Pero señorías. Prince hizo bello este mundo. No vas a comparar a Prince con Rosenkrantz. No, pero hablo del ego, ¿no? De esa cosa de su No, señoría. pero Prince tiene derecho a tener ego. Si era un genio. Claro. Hay personas, Eduardo, que tienen derecho a hacer. Es como Sí, la claro. discusión que yo tengo cuando hablan de Vila. No, porque Vila es un soberbio. ¿Y cómo no vas a ser Sí, soberbio, claro. papá? Inventaste el tenis en la Argentina. Lo único que tenés que ser es soberbio. No, porque Maradona es un soberbio. ¿Y qué querés? Bueno, pero no vas a comparar a Prince con Rosenkrantz. Me amargá la mañana. No, yo por el tema del ego, de esta cosa de su señoría, ¿viste? Y que no les vayas a decir de otra manera que no sea su señoría, digo. Y ahí sí me parece que aplica. Te el digo ego la de esta verdad, gente, ¿no? yo me gustaría que haya políticos, en serio, representantes que elijan representante a mí y que digan, basta de discursos tibios, que digan que esta corte se tiene que ir entera. Entera se tiene que ir. Entera se tiene que ir. Toda se tiene que ir, toda entera. Lo de Halton de Nolasco es insostenible. No me digan ahora que bueno, que juega bien. Me dicen, no, pero juega bien. ¿Juega bien cómo? Si al final de la película, el día que tiene que jugar, fíjate cómo juega. Claro. Y además no tiene que estar, la ley dice que no tiene que estar. Hay una cláusula de la Constitución. Entonces, los argentinos votan a los constituyentes. Los constituyentes se reúnen la cantidad de meses ahí en Santa Fe. Hacen una nueva constitución y vienen 5 tipos y dicen, no la vamos a cumplir. Y además son supuestamente los que se ocupan de cumplir la Constitución. Claro. Por eso, mis respetos a Raúl Eugenio Zaffaroni. No, claro. Que antes de cumplir 75 años renunció. Sí. Y cuando le preguntaba ¿por qué renunciaste, Zafa, si te podía quedar? Pero yo juré por una Constitución. Claro. Le dice. ¿Cómo no vea? Hay una cuestión que es elemental. Sí, que demuestra, bueno, Pero lo que dice la deberían Constitución. Mira, te demostrar. voy a leer el artículo. Lo tenemos al profe en línea. Profe, ¿cómo estás? Hola, los estoy escuchando acá atentamente, muy interesado. ¿Cómo anda? Muy buen día, Bueno, profe. Vos que sos especialista en el tema, ¿qué tenés para aportar, profe? Bueno, el caso es extremo, ¿no? Porque justamente la Constitución dijo a los 75 años hay que jubilarse. Carlos Fait lo llevó al caso a la Corte y la Corte hizo un fallo, para mí, histórico, que dijo que la Constitución era inconstitucional. Eso es para proteger un los sketch. intereses de sí mismo. Vos fijate que el per saltum, desde que fue regulado en el año 2012, el per saltum, vos fijate lo que son estos tipos. Con todo respeto, digo, estos tipos y estas personas, digamos. Las 2 veces que utilizaron el per saltum, que supone que es agarrar una causa de una instancia inferior y llevarla a la Corte porque hay una gravedad institucional, son 2 cosas que afectaron al Poder Judicial. La única gravedad institucional para la Corte Suprema es algo que los afecta a ellos. Son una corporación, son una corporación. Yo les cuento la anécdota 20 veces con mi abogado en la época que ejercía el periodismo, que tenía varias causas, algunas todavía tengo, dicho sea de paso. Me acuerdo que fuimos un día a tribunales con mi abogado, ¿no?
y golpea la puerta y viste cómo es que los tribunales, no sé, que son todos pasillos, todo gente muy amable, los pibes que labura, las pibas que labura y demás. Y golpea la puerta y dice, ¿está su señoría? Pregunta mi abogado. A lo cual yo le digo, escuchame una cosa, ¿qué estamos acá en el medioevo y no me enteré? Le digo, Sí. ¿cómo su señoría? Pregunta si está el juez, el señor juez, tratalo con respeto, no diga, está Roberto. Está Claro. bien, hay una formalidad y hay que respetar, pero su señoría, le digo, tenemos que tratar a una persona que es un servidor público como su señoría. Bueno, ¿A esto todo- hemos llegado? Todo el edificio de la corte está construido como si fuera un templo, como si fuera un templo sagrado. Bueno, le llaman Palacio de Tribunales. Ahí está, palacio. El palacio, el palacio. El cuarto piso de tribunales. Porque ¿sabés cuál es el trabajo, no? El trabajo es tratar de que no se 20 vea. puntos, 20 puntos de ingreso real perdieron los jubilados durante Macri. Ahí no hubo nada de gravedad institucional, ¿eh? Nadie dijo nada, ¿eh? Lo de la corte estaban ahí avalando, encerraban consejeros de la magistratura para que lo echen a Freiler. No, pero No, está el caso. además el desprestigio que tienen, Pero tienen es el caso para insostenible. fallar y no fallan. El caso de los jubilados llegó a la corte y nunca se expidieron. Porque ese es el otro manejo. Ellos deciden qué causa le dan y qué causas las duermen. Absolutamente discrecional. Además, otra cuestión, que supuestamente la corte no tiene plazo, ¿no? No. Bajo la idea de que la corte no tiene plazos, sostienen este tipo de posiciones.